Creo que ahora está manejando la reunión el ingeniero Manuel, así que no nos vamos a olvidar como ayer del segundo módulo. De eso quería hablarles. Ayer estuve revisando los dos módulos. El segundo módulo es el que me olvidé de apretar el botón para grabar. Y lo estuve mirando, me resultó bastante raro escucharme a mí mismo dar clase, sinceramente. Pero bueno, creo que en el módulo, como me di cuenta justo de lo que había pasado, y les hice una pequeña, les hice una revisión de lo que habíamos visto, y con todo lo que se ha dicho en el tercer módulo, digamos que podría suplir, no al todo, pero bastante bien el tema de lo que tiene que ver con los conceptos del segundo caso de movimiento de un cuerpo en el plano con el movimiento plano general. En el segundo módulo hice mucho hincapié básicamente en este tema de determinar qué representa la derivada de un versor, ¿sí? Y el desarrollo. De cualquier manera, lo estuvimos viendo bien, y yo he puesto mucho énfasis en que ustedes, a través de mis palabras, entiendan cada uno de los términos de la ecuación y de dónde surgen cada término de la ecuación, tanto de velocidad como de aceleración. Porque es lo que importa realmente. Lo que importa es entender qué representa cada uno de estos términos que conforman a esta ecuación, ya sea de la de aceleración, que es la que estoy marcando, o la de velocidad que hemos obtenido, tanto en el caso 1 como en el caso 2. De cualquier manera, si ustedes lo ven necesario y quieren que haga un refuerzo sobre eso, no tengo ningún problema, pero creo que no van a tener dificultad en entender todos estos conceptos. Yo vuelvo a repetir, le he puesto mucho énfasis porque esta parte es en la cual se basa todo lo que vamos a aplicar después en mecanismos, en lo que es el análisis cinemático de los mecanismos. En las versiones que vamos a ver de los mecanismos y cómo se resuelven teniendo en cuenta estos conceptos que estamos viendo en este momento. Entonces hay que tenerlo claro para que después, cuando lo apliquemos a los diferentes mecanismos, veamos justamente las diferencias y no nos resulte difícil esta aplicación. Bien, yo quedé ayer en la explicación del concepto de la aceleración de Coriolis. Como dije, es un ingeniero que, movido por poder explicar, ¿sí?, los fenómenos físicos, que es lo que todos los investigadores y el ser humano ha tratado de explicar de alguna manera todos los fenómenos físicos que nos rodean en la naturaleza, ¿sí? Entonces, como la obsesión, no sé si es una obsesión, pero la búsqueda, mejor dicho, es representar todos estos fenómenos a través de
una herramienta o un lenguaje universal, como es la matemática, ¿sí? Es que, como tantos, el ingeniero Coriolis quería expresar, o que de alguna manera una expresión matemática mostrase de alguna manera estos fenómenos que ocurren en la naturaleza y al momento no había cómo mostrarlos, o qué es lo que podría estar representándolo. Como ya sabemos, y como acabo de decir también, nosotros tratamos de simular todas las situaciones, no por algo, no en esta materia, en otras materias, van a haber conceptos como el concepto de los elementos finitos, ¿sí? Que es una teoría que nos permite analizar y simular el comportamiento de un cuerpo bajo los esfuerzos. De tal manera que nosotros, antes de fabricar un órgano o una parte de una máquina que está bajo los esfuerzos, podemos simular cuál va a ser el comportamiento, y de esa manera nos ha permitido a lo largo de los años, ¿sí?, lograr que esas piezas que antes sobredimensionábamos, hoy pueden ser tratadas de otra manera, simulando los efectos a través de los elementos finitos y de programas de computadora que nos permiten hacer esto y poder darle a esa pieza el tamaño más correcto, ¿sí? Por supuesto que siempre vamos a tener el tema de la seguridad, o sea, vamos a tener un coeficiente de seguridad en el diseño de cualquier órgano, de una máquina, de un mecanismo, de una estructura, sea cualquiera. Siempre vamos a tener un coeficiente de seguridad, ¿sí? Pero hoy por hoy, a través de toda esta tecnología, podemos llegar a obtener todas esas piezas con mayor información, y eso nos da la posibilidad de lograr mejores máquinas, más refinadas, y que nos permiten lograr avanzar en todo sentido. Un ejemplo son los motores, por decir algo, para que me entiendan lo que quiero decir, que antes era para lograr 100 caballos, se lograban con un motor grandísimo, con mucha cilindrada, gastando mucho combustible, siendo muy, muy grandote el motor, y hoy logramos 100 caballos con un motorcito muy pequeño y muy liviano, y que consume mucho menos, ¿sí? Esa es la idea. Todo eso se ha logrado de esa manera. Bien, tratando de explicar las cosas y tratando de simular los comportamientos, y de esa manera poder explicar todo lo que nos rodea. Bien, esa era la misión, digamos, de Coriolis en esta situación. Él quería entender por qué existían los ciclones, por qué existían los ciclones, las tormentas, y explicarlo de alguna manera, y otros efectos a modo de ejemplo les voy a hacer ahora a continuación, para que tengan una idea nada más. De cualquier manera, antes de pasar ahí, lo que les quiero mostrar, lo que aparece en el apunte, es básicamente un resumen de todo lo que hemos visto en un gráfico, ¿sí?
y que resume de alguna manera lo que nosotros vamos a realizar más adelante cuando resolvamos los problemas. Entonces, esto lo que está mostrando básicamente es una suma vectorial. Es lo que vamos a hacer cuando resolvamos los problemas de mecanismos. Los mecanismos no son, como ya vamos a ver, no es un solo cuerpo que se mueve en el plano. Es la suma de varios cuerpos que, unidos entre sí, permiten, se mueven con movimientos relativos entre ellos, de tal manera que yo logro un movimiento de salida controlado en función de un movimiento de entrada dado, que es la misión que tiene un mecanismo. Por el momento nosotros estamos analizando el movimiento de uno de esos cuerpos. ¿Cómo lo analizaríamos el movimiento? ¿Sí? Después lo vamos a llevar al comportamiento de esa suma de cuerpos. De cualquier manera, como vimos, y todo lo que yo les dije, ese cuerpo estaría representado por este vector relativo, B de B respecto de A, que es un vector que une dos puntos de un cuerpo que representan a este cuerpo, como ya lo hemos dicho anteriormente, y que el movimiento de esos dos puntos representan el movimiento del cuerpo en general. Entonces, dijimos que íbamos a elegir un punto de ese cuerpo, que era el punto uno de los dos, en este caso el punto A, y a ese punto lo tomábamos como punto de referencia. ¿Y por qué era eso? Porque realmente teníamos el conocimiento de parámetros que estaban relacionados con ese punto, que es justamente la velocidad, la aceleración, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso aquí, en el punto A, nos aparece una velocidad de traslación del punto A. Tenemos colocado el sistema auxiliar, ¿sí? Que es el sistema a partir del cual vamos a analizar el movimiento relativo, que es el que tiene el punto respecto de este sistema. Y debido al movimiento que hemos estado analizando, este vector, en el caso que acabamos de analizar, este vector no solamente cambia en dirección, sino cambia en módulo. Por lo tanto, nos daba esta ecuación de velocidad en la cual teníamos este término que nos da la traslación del origen del sistema auxiliar, término que nos da la rotación del sistema auxiliar, siempre estos dos términos respecto de quién, del sistema absoluto, XY. Y finalmente, como este punto B se puede desplazar, ¿sí?, en relación con el punto A, o sea que este vector no mantiene su módulo constante, es que me aparece este término que me da la velocidad relativa. Entonces, en el punto B, ¿qué está sucediendo? Así como vimos diagramas cinemáticos, esto es como un diagrama cinemático que vimos en las clases anteriores. Entonces, en el punto B se va a estar moviendo, es decir, se va a estar moviendo con la velocidad de traslación pura, A, que es esta velocidad, más la velocidad que va a tener este punto cuando siga una trayectoria circular alrededor de este, y por lo tanto del cuerpo, que va a estar representada por este vector que es omega por el radio, y aparte vamos a tener esta velocidad relativa que me va a dar es este vector que está colocado acá y que me dice cómo se mueve en forma relativa el punto B respecto a, porque el vector cambia su módulo. Entonces este vector suma. Entonces la suma de vectores me va a dar finalmente mi sistema absoluto.
Eso es lo que estamos viendo básicamente en esa gráfica muy simple, y que lo único que tiene por no es la suma de b, el vector absoluto, es la velocidad que ve una persona en el origen del sistema absoluto, es la suma de estas tres componentes. Eso es lo que estamos viendo. En el caso de la aceleración, va a pasar algo que vamos a ver. Tenemos la aceleración de traslación del punto A, o sea, del origen de nuestro sistema auxiliar colocado en A. Luego tenemos las dos componentes, la aceleración a la rotación del sistema auxiliar y por lo tanto del cuerpo, ¿sí? Y nos aparece esta componente que hemos llamado aceleración de Coriolis y que nos mide el efecto de la entre un punto que se mueve dentro de un sistema auxiliar y el hecho de que ese sistema auxiliar no está quieto. No está quieto en el sentido de que no rota, sino que está ese cuerpo que está expresado a través de este término. Y es relativa y que no es realmente la parte, como les dije ayer, la parte netamente relativa que muestra cómo es la variación de este punto que puede moverse respecto del punto A, dentro de mi sistema auxiliar. Dentro de mi sistema auxiliar. Entonces, perdón, en el punto A, ¿no es cierto?, vamos a tener absoluta del punto B, vamos a tener que sumar la componente debida a la traslación del punto A, o sea, del origen del sistema auxiliar, que es este vector, más la tangencia, la normal, la tangencial, esta normal, ¿cómo era? Va a tener la dirección del radio, y en el sentido contrario, y el sentido contrario al radio. Esta va a ser tangente a la trayectoria. Esto está dibujado de una manera absolutamente, digamos, solamente para mostrar una suma vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto ya lo vamos a aplicar en un mecanismo y ya van a ver cómo vamos a ir sumando estos vectores. Entonces, la componente normal, la componente tangencial, luego tendremos este término que nos da el efecto debido a la aceleración de Coriolis, más la aceleración relativa, que la suma de todos estos vectores me da, ¿qué cosa? La aceleración absoluta, o sea, la aceleración que tiene este punto, mirada por una persona ubicada en el origen del sistema absoluto. Bien. Bien. Vamos a mostrar de una manera muy simple. Yo los invito a leer, por supuesto, no solamente los invito, les digo que es muy importante leer, además de tener que lean un poquito, que aumenten los conocimientos leyendo los libros. No digo que se pongan a estudiar sino que lean y que de esa manera aumentan los conocimientos y pueden entender mejor las cosas.
de la aceleración de Coriolis y todo lo que tiene que ver con mecánica racional está vista a través de un libro que se llama Hibeler. También hay un libro que es muy similar a Hibeler, que es el Bedford-Fowler. Bedford-Fowler. En el capítulo 16 del Hibeler, podemos ver todos los conceptos que acabamos de estudiar a lo largo de estas clases, ¿ah? Sobre mecánica racional. Y ahí podemos ver ejemplos, que es más o menos lo que les voy a mostrar ahora, de lo que explica la aceleración de Coriolis. Entonces, como les decía recién, Coriolis quería explicar de alguna manera cómo se generaban los ciclones en la superficie de la Tierra. Deben saber que la atmósfera que rodea a la Tierra, gira con la velocidad de la Tierra, o sea que es arrastrada esa atmósfera con el giro de la Tierra. Entonces está en movimiento de rotación. Y eso hace que el aire, ¿sí? Entonces, yo ya les expliqué que la Tierra es un sistema de referencia auxiliar, relativo, local, que está trasladándose con una velocidad de traslación, siguiendo una trayectoria elíptica alrededor del Sol, que sería nuestro punto, digamos, supuestamente de velocidad cero, aunque sabemos que, o sea, a donde estamos poniendo nuestro sistema absoluto, o fijo, pero realmente el Sol también es una estrella que se mueve. Pero para el análisis nuestro, está correcto colocar nuestro sistema absoluto en el Sol. Entonces la Tierra va a ser un sistema auxiliar que está trasladándose en una trayectoria elíptica y rotando respecto de su eje, básicamente. Y cualquier punto que se encuentra sobre la Tierra o en la atmósfera va a estar bajo los efectos de esta rotación, de este sistema auxiliar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se forman los vientos se forman porque tenemos zonas de alta presión y zonas de baja presión. Es como tener un campo eléctrico o un campo magnético donde una masa, donde una partícula se desplaza en ese campo debido a que hay una diferencia de potencial. Entonces va de mayor potencial a menor potencial. O si lo explicamos de una manera a través de la ingeniería civil hidráulica, ¿no es cierto? Nosotros logramos generar energía a través de un salto de agua desde una altura a una altura menor, que pasa a través de una turbina, y esto nos hace girar un generador que nos da la posibilidad de generar energía eléctrica. ¿Sí? Bien. De la misma manera, el viento se produce porque tengo zonas de alta presión, zonas de baja presión. Entonces las partículas del aire se desplazan en una dirección con una velocidad relativa dentro de la atmósfera. ¿Sí? Es la velocidad de las partículas, moviéndose
en la masa fluida, que es la atmósfera, ¿sí? Con una velocidad relativa de un punto a otro punto dentro de esa atmósfera. Pero ¿qué pasa? Que la atmósfera está bajo los efectos de la rotación de la Tierra. Es decir, tiene bajo los efectos está siendo arrastrada por la velocidad angular de la Tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando justamente la existencia de un vector que es la rotación del sistema auxiliar, o sea, la Tierra, y un vector que es la velocidad relativa de las partículas de aire que van de un lugar a otro dentro de la atmósfera. El hecho de que existan estos dos vectores da como resultado la presencia de un efecto sobre esas líneas de flujo que siguen las partículas de aire, que si la Tierra no rotase, irían en una dirección recta, por decirlo de alguna manera, desde la alta presión a la baja presión, del punto de alta a la de baja. Pero como están bajo el efecto de la rotación de la Tierra, esto le genera a las trayectorias un efecto de torbellino, va a ser así. Y entonces, en vez de ir en línea recta, se genera un vórtice. Y eso genera los ciclones, básicamente. Y que hayan ciclones, que hayan todas esas tormentas terribles, donde en el Ecuador, en el centro, digamos así. Esto también, eso es básicamente, esto léanlo un poquito mejor en el Hibber, como les digo, pero es básicamente lo que les estoy explicando. Otro efecto que quería explicar, Coriolis, es el hecho de que, aunque ustedes no lo creen, las vías de un tren se gastan de manera ay Dios, no me sale la palabra. Se gastan más de un lado, el fiel de un lado se gasta más que el fiel del otro lado, ¿sí? Y esto sucede de manera opuesta si estamos en el hemisferio norte o si estamos en el hemisferio sur, ¿sí? ¿Y a qué se debe? Se debe justamente al efecto de la aceleración de Coriolis, que tiene su raíz, que es el sistema auxiliar, está rotando. Entonces genera sobre los cuerpos que se mueven respecto a este sistema, o sea, respecto a la Tierra, un efecto que va a generar un, una, un evento, digamos así. Un evento. O en el caso de la atmósfera, los ciclones, en el caso de un tren, el hecho de que la vía del lado derecho se gasta más que la vía del lado de alguna manera les explicaría ahora. Imagínense que nosotros tenemos un tren que se mueve a lo largo de un meridiano. Un meridiano. El meridiano es la línea que va de polo a polo, ¿sí? Sobre la superficie de la Tierra. Entonces, imagínense que ustedes cortan al
al eje de la Tierra. Y a ese meridiano, lo que va a aparecer en la superficie de la Tierra es justamente la línea que representa ese meridiano, ¿ah? Que acá no está dibujada, pero teóricamente sería una línea que va del polo a polo, del polo norte al polo sur. Bien, imaginemos que tenemos una vía del tren que va justamente a lo largo de ese meridiano, de polo a polo. E imaginemos que en ese momento este punto que tenemos acá es el tren que se va desplazando a lo largo de ese meridiano y por lo tanto va del hemisferio norte, del hemisferio sur, desde el Ecuador, digamos así, hacia el hemisferio norte. Entonces, la velocidad relativa que tiene el tren, que es la velocidad de este cuerpo, que es el tren, del sistema auxiliar, que es la Tierra, esto sería la velocidad relativa, la V sub VA, que nosotros tenemos en la ecuación, ¿sí? Sigue una trayectoria, que es la trayectoria de ese meridiano, por lo tanto es un vector que es tangente a esa línea, es tangente. Yo lo que quiero es que ustedes visualicen ese plano que yo he cortado a la Tierra, que contiene al eje que contiene al eje y al meridiano, por supuesto, o sea, genera ese plano en la intersección con la Tierra, genera el meridiano ese que estamos hablando. ¿Para qué? Para que entiendan este dibujo que está acá. O sea, estos vectores que tenemos dibujado al lado, y ustedes vean dónde están contenidos cada uno de estos vectores. Entonces, fíjense, el vector velocidad relativo está contenido en ese plano y es tangente a la trayectoria del meridiano. Y el vector omega, que representa la velocidad de rotación del sistema auxiliar, que es la Tierra, está en la dirección del eje de la Tierra, respecto al cual rota la Tierra, entonces omega. Si yo hago la composición de esos dos vectores, en ese plano, yo pondría el vector omega acá, eso es lo que estoy haciendo. Entonces tengo el vector velocidad y el vector omega. ¿Dónde están contenidos esos dos vectores?